Hola, mi nombre es Juan Carlos Cortés, tengo 58 años, nací en Calarcá, Quindío y actualmente me desempeño en un trabajo con la unidad de riesgo de la Presidencia de la República. Les voy a contar sobre mi historia cuando era la época de las pescas milagrosas en Colombia y me voy a situar en los llanos orientales. Esta historia fue una experiencia que me dejó muchos aprendizajes y cambios en el curso de mi vida. Bueno, hablemos un poco de qué estaba pasando en Colombia en ese momento. Colombia vivía un momento de terror en las carreteras, un miedo constante al salir de las ciudades y viajar en las fincas. Se trataba de secuestros que realizaba la guerrilla, en este caso las FARC, por medio de retenes. Miles de carros que viajaban por estas vías, en especial Bogotá-Villavicencio, eran un blanco de ataque fácil para la guerrilla. No se podía viajar a las fincas por carretera. Era muy peligroso y podías quedar atrapado en una de esas pescas milagrosas. Estas se basaban en retenes que estaban en las vías y la guerrilla cogía cualquier carro y empezaban a averiguar quiénes eran y cuánto costaban. Asimismo podían asistir a la posibilidad de secuestro y así extorsionarlos hasta que dieran plata. Estas amenazas estuvieron en estas regiones por muchos años y asimismo en este momento estaba Andrés Pastrana como presidente de la República y su gobierno fue de 1998 al 2002. Prometía no solo alcanzar la paz, sino llegar a negociar con la guerrilla si era necesario. Realizó un despeje de la guerrilla en el departamento de Meta y Caquetá y esto provocó que aumentara la violencia y los secuestros cometidos por las FARC y el ELN. Y asimismo, estos años se fortalecieron los grupos paramilitares que también rondaban estas zonas. El pueblo colombiano no estaba a gusto con este mandato porque dejó atrás el proceso de paz y asimismo el aumento en corrupción y unos años fuertes de violencia para el país. Ahora, por la ruta que cogiera, no se podía salir de la ciudad. Había mucho riesgo de que la guerrilla nos parara en cualquier momento. Este acontecimiento fue en el 98 hasta el 2002, en los años del mandato de Pastrana. Siempre he pensado que en Colombia ha sufrido siempre por corrupción. Colombia no puede estar en manos de los delincuentes y criminales que están sentados en el Senado dirigiendo el país. Es algo absurdo. Se sabe que Colombia es muy rico, pero está devastado, arruinado y solo se roban los recursos. Somos un país con mala memoria. Se atacan a los buenos y no a los malos, que deberían responder por sus errores. Vivíamos con miedo de viajar. Muchos de mis amigos los secuestraron con todas las familias en esta vía Bogotá-Villavicencio. Me acuerdo que detuvieron a dos amigos que iban con los hijos y la niñera, y a los niños los dejaron con la empleada y les decían que estaban muertos. Mi vida social en ese entonces era escuchar estas historias continuamente. Tenían que ver cómo muchos de mis amigos vivían estos acontecimientos tan miedosos. Se los llevaban al monte y no se sabía dónde estaban los hijos, no se sabía qué habían hecho con ellos. Me acuerdo entonces los hijos de mis amigos eran pequeños y los dejaron botados con la niñera. Afortunadamente salieron con vida y 6 meses después los liberaron, después de que a mi amigo le tocó conseguir plata para liberar a la esposa, que me acuerdo que fue liberada el 31 de enero del 2002. En ese momento, el líder de las FARC era el comandante Romaña. Solo causaba temor. Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, ingresó a las FARC a finales de la década de 1980. Fue trasladado al Frente 53, que se trataba de incursiones y secuestros en la vía entre Bogotá y Villavicencio. Era famoso por la cantidad de secuestros que había y asimismo estas nombraban como las pescas milagrosas. En estos momentos en que estaba pasando este conflicto en Colombia y en especial en las vías, nos daba mucho miedo viajar a la finca que quedaba en los llanos en el municipio de Puerto López Meta. Fuimos a conocer la región por invitación de unos amigos que tenían una finca allá y nos
nos enamoramos mi esposa y yo de la región. Los llanos es un mar de tierra, no tenía límite alguno. Sus paisajes y el clima fue lo que más le gustó, y toda la fauna. Por eso es que llegamos a tener una finca allá. Asimismo, por la ganadería, que también era buen negocio en ese momento. Nos tocaba mandar el carro con conductor y irnos en avión hasta Villavicencio. Esto marcó un momento muy crucial en la vida, pues empezamos a vivir con este miedo de que nos pasara algo si viajábamos por tierra. Nos recogían en el aeropuerto y en esta zona ya no había tanta guerrilla, pero de igual forma se podía encontrar paramilitares, que realmente era más seguro que encontrarse en una pesca milagrosa. Habían unos jefes paramilitares de los llanos. Estos llegaban a las fincas a que les dieran vacas, elementos de comunicación, y pedían muchas cosas para generar miedo, y amenazaban e irrumpían la privacidad. Me acuerdo que si no se accedía a regalarles algún ganado o ciertas cosas que pedían, se podía estar en peligro, y existía el miedo de no volver a la finca jamás. Eso nos cambió la vida en ese momento, porque viajamos mucho allá y por miedo de dejarnos, de dejar ir muchas veces. Llegaban a la finca cuando nosotros no estábamos, se encontraban a hacer sus reuniones y se quedaban por días en la finca. No se podía hacer nada al respecto. En la vía de la entrada a la finca tenían un punto de control de vigilancia y les decían cuánta gente pasaba a la finca. Todos debían dar una vacuna, que era la plata anual, que a todos los finqueros lo debíamos pagar sí o sí, y el que no pagaba no podía volver a la finca, no los dejaban pasar. Bueno, ¿y en qué momento crees que tuvo una gran influencia en tu vida personal? Claro, hubo mucho momento en que tuve mucho miedo y temí por la seguridad de mi familia y amigos. Estábamos en la finca en una reunión familiar y llegaron muchas camionetas llenas de paramilitares. Estaban armados y llegaron de la nada. Encontraron como si fuera su casa. Tenían muchísimo miedo, mi familia, amigos. También nadie sabía qué hacer. En ese momento estos hombres se bajaron de las camionetas y salí a hablar con ellos. Me empezaban a decir que nos sintiéramos seguros, pero claramente para mí no era cierto. Decían que estaban cuidando la región, que no era así. Empezaban a decir que había muchos carros en la finca y querían verificar qué pasaba. Yo solo pensaba en que nunca nos iban a dejar en paz y nunca se irían. En la vía de la entrada a la finca tenían un punto de control de vigilancia, y que era horrible porque sabían que entraba y sabían quién entraba y quién salía. Viajar se convirtió en el peor miedo, hasta que llegó el presidente Álvaro Uribe, que hizo un cambio en el país en cuanto a eso. Todos los paramilitares de la zona fueron desterrados y las pescas milagrosas se acabaron. Y ya la gente podía salir de paseo, se podía ir a sus fincas y transitar por las carreteras de Colombia sin peligro de secuestro, gracias a la seguridad que proporcionó Uribe. Hubo una liberación gracias al presidente. Para ellos era como estar presos en la ciudad y ya se pudo salir a las carreteras sin ningún problema. Esto fue un cambio significativo para la movilidad en Colombia. Ya había más seguridad no solo en las vías de Colombia, sino en las ciudades, y asimismo bajó el nivel de delincuencia. Bueno, ¿y cómo fue enfrentarse a ese hecho? Sabiendo que después de sacar a estas personas ya no tuvieron que volver a pagar nunca más y los finqueros ya estaban más tranquilos, y asimismo la seguridad. Cuéntanos un poco acerca de eso. El diálogo fue lo que permitió la tranquilidad para hablar con estas personas a pesar del miedo, y para estar tranquilos debíamos pagar. Era un dinero injusto por tener una finca, por ir a la propiedad. No se podía disfrutar ni movilizar el ganado. Tocaba pagar esto injustamente. Después de esta liberación por parte del presidente Álvaro Uribe, ya se podía desplazar por el territorio nacional. La economía se mejoró sustancialmente. Ya se volvió a la normalidad de muchas regiones, y fiestas que se hacían, ferias de ganado, equinas, coleo y otras actividades. ¿Cuáles fueron los cambios más grandes tanto en tu vida como en el país y esta historia de Colombia en estas épocas de tanta injusticia y violencia? Bueno, la seguridad fue lo que más cambió.
transitar con tranquilidad y poder desplazarse sin miedo por el país. Permitía la economía y poco a poco se fue el miedo. Muchos de mis amigos los secuestraron por mucho tiempo y existía ese miedo de que les pasara lo mismo. En ese momento, pero poco a poco dejaron de existir estas historias y hoy en día es algo que grabo en mi memoria y lo comparto con los más cercanos. Gracias por escuchar esta historia y poderla compartir con ustedes.